CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Bueno, y comenzamos este resumen de prensa, como siempre, por el diario Expansión, diarios de tirada nacional. Empezamos por la cabecera de Expansión, donde nos hablan de cómo los grupos del selectivo español han disparado un 32% sus ingresos y repiten de nuevo beneficios récord. Dicen que el alza de los precios, la buena marcha de la banca y también la recuperación del turismo están arrojando un segundo año consecutivo de ganancias récord. El EBITDA, por ejemplo, subiendo un 7% hasta los 85.550 millones. También nos hablan de Ferrovial. Como les contábamos justo antes, se marcha de España, por lo menos la sede social, hasta Países Bajos. Aquí hablan de las 3 razones de Ferrovial para marcharse. Aquí también un artículo de opinión respecto a Ferrovial. Y bueno, también, por ejemplo, en otro orden de cosas, el juez está abriendo juicio oral a López Madrid por Villarejo y también, por ejemplo, nos hablan de otras cuestiones, como por ejemplo que el Santander ha pedido a la audiencia que aclare la sentencia de Orcel. Vamos ya con otro diario nacional, en este caso con el diario 5 Días. Aquí nos hablan, bueno, pues de cómo a veces el deporte y el dinero también tienen mucho que ver. Desde luego el Barça, nos cuentan, reduce el importe y el vencimiento de su emisión de bonos en pleno caso Negreira. Nos cuentan que el club está reorganizando la colocación en 5 tramos y que va a recibir 200 millones de la banca. Además, también respecto al mercado laboral, los sindicatos intentan atraer a COE, a la patronal, con una propuesta salarial abierta a la modulación sectorial. Barajan pedir subidas de en torno al 4% anuales hasta 2025 y también cláusulas de garantía mixtas. Por otra parte, nos cuentan que Estados Unidos se está consolidando como el principal socio energético de España y expone las contradicciones verdes europeas. Vamos ya con el diario El Economista. Por aquí nos cuentan que las expectativas de tipos en Europa al 4% ya están borrando las ganancias en renta variable, ya lo estamos viendo, que sí que es cierto que el selectivo español lleva desde luego una marcha muy importante y muy potente en este año 2023. Por ejemplo, también nos hablan de la banca, nos dicen que la cúpula de la gran banca ha ganado 51 millones de euros el año pasado, un 4% más, hablándonos también de los sueldos y de cómo esos beneficios récords se están también trasladando a los sueldos de los banqueros. Nos dicen también que los fondos de bolsa asiática están reduciendo su rendimiento a largo plazo al 1,39% y que los altos patrimonios van a poder recurrir la tasa a los ricos por un fallo al corregirla. Nos vamos ya a aquellos diarios internacionales. Por otra parte, pues empezamos ya con el Financial Times. Nos dice que Wall Street, los titanes de Wall Street están confrontando el tema ESG como un nuevo riesgo financiero. Aseguran que los gestores de fondos en Estados Unidos están resaltando también las disputas respecto a la inversión sostenible en sus últimos informes anuales. Luego, por otra parte, también nos hablan de cómo Goldman Sachs está aumentando la proyección también de vender algunas partes de su negocio al consumidor y de que JP Morgan está resistiendo también los intentos de retirar a Jamie Dimon por lo que tiene que ver con los casos de Epstein. También nos hablan de ese dato de PMI del sector manufacturero chino que les contábamos justo antes, que ha subido en lo que es la expansión más rápida en más de una década. Y ya por último, hablamos del Wall Street Journal, de cuáles son las noticias que nos trae en el día de hoy en portada. Y por ejemplo nos dice que Estados Unidos tiene como objetivo, bueno, pues empezar un nuevo curso para su industria de los microchips. Ya saben que al final con China está también rivalizando desde luego mucho en este sentido, en el sentido de la industria de los chips, algo que desde luego es el futuro, y nos dicen que aquí las compañías en Estados Unidos están recibiendo dinero para construir bueno, pues fábricas, facilidades para construir también semiconductores domésticos dentro del territorio nacional, y que bueno, están recibiendo concretamente más o menos unos 53.000 millones de dólares por el Chips Act, es decir, la ley de chips allí en Estados Unidos, siempre y cuando hayan, bueno, pues podido cumplir con una serie de requerimientos que le ha impuesto el gobierno. Bueno, y hasta aquí el resumen de prensa de este día 1 de marzo. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.